Esta introducción, ¿a qué nos lleva? Al calentamiento óhmico. Sí, no es muy común el calentamiento óhmico, también denominado como calentamiento Joule. ¿Lo han escuchado? Tampoco. Bueno, este es más eficiente todavía que el calentamiento por microondas. ¿Por qué? Porque se hace pasar es un calentamiento por resistencia. Se hace pasar el alimento por un sistema donde encontramos los dos polos y entonces la resistencia que ofrece el alimento líquido o pastoso por lo general hace que se eleve la temperatura por el reordenamiento de las moléculas en el interior que hay. O sea, la elevación de la temperatura se debe a la resistencia que ofrece el alimento el paso de la corriente eléctrica. En este caso, los alimentos no debe ser agua, por ejemplo, porque sí es muy utilizado en leche, porque el agua tiene es muy, es muy buen conductor, entonces tiene baja resistencia y no aplica este tipo de calentamiento. Y la ventaja que tiene sobre las tecnologías tradicionales es que muy rápidamente se obtiene la temperatura de pasteurización o de esterilización, manteniendo de este modo las características organolépticas mejor que si hicieron un tratamiento con un intercambiador de calor tradicional o si lo ponemos en el fuego, que hay intercambio de calor por convección. Bueno, tiene ventajas ambientales, bajo costo de mantenimiento. La principal desventaja es que los equipos son caros y todavía no se ha logrado un buen manejo de la tecnología de forma de llegar a la validación general de los alimentos. Bueno, decíamos que era rápido y tiene mayor capacidad que la penetración de las tradicionales microondas. Entonces, rápidamente vamos a tener calentamiento en sustancias que son viscosas. Vieron ustedes cuando calientan el microondas un producto medio espeso, tienen que cortar el tratamiento, batirlo un poco, moverlo y ponerlo de nuevo, porque bueno, justamente no llega. Evita el sobrecalentamiento del producto, o sea, mantiene mejor las características organolépticas como estamos hablando antes, no hay deterioro de los constituyentes, no se forman depósitos en aquellos alimentos ricos en sales o en proteínas y fundamentalmente se lo usa como algunos tratamientos previos para otros, ya sea descongelación, evaporación, pasteurización. O sea, le vamos ganando tiempo al proceso terminal. Bueno, habíamos dicho, se lo usa fundamentalmente en productos líquidos y viscosos. Bueno, y acá habla de jugo de frutas, sopas, salsas, huevo líquido. Y bueno, y hablamos también de la eficiencia que llega al 95% respecto al 70% de los que tiene el microondas. A la hora de que tener que pagar la factura de EPEC, debe ser muy significativo. Bueno, ¿de qué va a depender la eficiencia del tratamiento térmico? Va a depender de distintos factores. La densidad, o sea, obviamente menos denso va a ser más rápido el calentamiento que tengamos de ese alimento. El tamaño, o sea, del particulado, las partículas más pequeñas se van a calentar más rápidamente porque este calentamiento se hace por conducción. Y finalmente, bueno, la forma del alimento, también cuando se acuerdan, cuando veíamos nosotros el año pasado la conducción del calor, cómo llegaba, bueno, si eran más anchos que altos, si eran las corrientes, cómo se iban produciendo. Tenemos que también en cuenta el calor específico del alimento y la concentración de las distintas partículas que pudiera tener el mismo. Bueno,
finalmente tenemos que decir que la velocidad del calentamiento va a estar directamente relacionada a la intensidad del campo eléctrico, o sea, a mayor intensidad, más rápido se va a lograr ese calor, y a la conductividad eléctrica del alimento, o sea, no tiene que ser demasiados conductores, como he dicho, que en el agua no nos sirve, no nos es útil, sino que tiene que tener un rango de conductividad que va de 0,01 a 10 Siemens. Lo óptimo es la leche, como les decía al principio, tiene 0,5. Bien, se inactivan los microbios, los microorganismos a través del efecto de la temperatura, o sea, tienen muerte eh, por choque térmico, porque superan los 100 grados. Pero también existe un efecto de electroporación. ¿Se acuerdan lo que era la electroporación que vimos al principio? Que se producían poros, nuevos poros a nivel de pared celular de los mismos, que hacía que se destruyeran. O sea, disminuye el tiempo del tratamiento térmico. Si nosotros aplicamos eh, por calor óhmico, supongamos, esterilizamos un recipiente 20 minutos, probablemente se disminuya a la mitad o menos según el material, la densidad, bueno, todas las otras variables que ustedes conocen, debido al efecto de electroporación que tiene el tratamiento del tratamiento con calor óhmico. Acá tenemos una serie de equipos industriales. A ver, el principio, ¿qué es lo que es? Es colocar el alimento, vemos arriba a la derecha, en, en una cuba, puede ser continua, donde tenemos el polo positivo y el negativo, y se produce ahí la descarga. ¿Ven? Que hacen la resistencia. En el centro tenemos un modelo de equipo y a la izquierda otro. Y finalmente, bueno, un modelo, si se quiere, didáctico, donde hay una salsa, una sopa, no sé qué, y tiene de un lado un polo, del otro lado el otro, y se produce ahí la descarga eléctrica, donde se llega a la temperatura deseada en breve tiempo, manteniendo las características organolépticas y nutritivas del alimento. Bien, vemos ahora tecnología de membranas. Esta tecnología nos da la posibilidad de separar selectivamente los distintos componentes que podemos tener en un alimento, en un agua, en un líquido, que puede ser agua, lo que fuese. Trabaja a través de un gradiente de presión hidráulica. Esto es muy utilizado, se hace en forma continua y totalmente automatizada. Es muy utilizada para trabajar con líquidos como jugos, leche, vino, cerveza y fundamentalmente en agua. En los países árabes, con importante poder adquisitivo, tiene la posibilidad de purificar el agua de mar con esta tecnología. Las membranas se clasifican según su valor de Cutoff. ¿Qué quiere decir? Que según las membranas más pequeñas que permiten pasar por ese tamiz. Entonces, según las tecnologías, tenemos microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa y electrodiálisis. Bueno, la más utilizada a nivel de industria alimentaria es la ultrafiltración, y seguido de microfiltración, ósmosis inversa y nanofiltración. Dice, excepto la tecnología de ósmosis inversa, se utilizan todas las otras para separar los distintos componentes de un mismo alimento. A ver, así como para el agua potable se separa la sal, en la leche se separa la proteína, en los jugos podemos sacar agua y concentrar el jugo y hacerlo rico en algunos aspectos nutritivos, no deshidratándolo, ¿no? Sino
aumentando la concentración, supongamos, de vitaminas, de algunos ácidos, de estos ácidos grasos volátiles que producen aromas y demás. Estas tecnologías son muy eficientes eléctricamente hablando eh, respecto al consumo de energía y podemos producir alimentos de muy buena calidad. Para el tratamiento de agua se utiliza la microfiltración y la ultrafiltración, en tanto que para trabajar las aguas residuales para torres de enfriamiento, intercambiadores de calor y demás, se usa la ósmosis inversa. No sé si si hay alguno de Freire, pero en la fábrica de productos lácteos Manfrey, todo el agua que utilizan para las calderas, para el vapor y demás, eh, proviene de la deshidratación de la leche en polvo. O sea, al agua que pierde la leche cuando se le hace leche en polvo, se lo utiliza para todo, incluso para lavar los camiones, para todos los procesos industriales. Entonces pasa a través de ósmosis inversa, tratando de sacar aquellas partículas contaminantes, que son muy pocas obviamente, porque se pierde el agua en forma de vapor. Bueno, decimos que la membrana actúa como un filtro que deja pasar el agua mientras que retiene los distintos sólidos suspendidos en esta. Y va a depender obviamente depende del tamaño de la malla que le pongamos, las características del producto final que obtenemos. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Hay tres distintas formas de hacer que las moléculas pasen por una malla, utilizando la presión hidráulica, modificando el gradiente de concentración, que es por ósmosis. Ustedes saben que va de un lugar donde hay de mayor concentración o de menor, o directamente, como en el caso de la célula, la bomba de sodio y potasio, que la habrán visto ya en biología celular, a través de un potencial eléctrico. Bueno, esta técnica se la puede utilizar como una alternativa a la floculación. Recuerden ustedes que la floculación era cuando se extraían eléctricamente, se secuestraban distintos iones para purificar distintas aguas contaminadas, sedimentos, barro y demás. O también a la absorción con distintos filtros que, bueno, otra técnica de purificación de agua y sedimentos, o también a los intercambiadores iónicos que a través de corrientes eléctricas van reteniendo las distintas partículas según su carga. Y finalmente a la extracción y destilación, que bueno, por distintos métodos se van obteniendo las sustancias que queremos, ya sea para descontaminar un producto o sacar aquellas sustancias que queremos, supongamos de un café o de un jugo o de un concentrado, lo que fuese. Bueno, y acá tenemos a nivel de tamaño de la malla, tenemos la microfiltración que que retiene macromoléculas como si fuera un almidón, algún otro polisacárido. A nivel de moléculas retiene, supongamos, algún alcohol, podemos tener moléculas de algún tipo de aceite, algún ácido graso, aceite esencial, podemos tener moléculas de agua también. Bueno, nanofiltración y ósmosis reversa ya no las trabajamos a nivel de iones, ¿sí? Es para el caso de contaminaciones. Bueno, y acá un ejemplo de la ósmosis, cómo trabaja de un lugar con mayor concentración a uno de menor. Acá tenemos el ejemplo de la leche, ¿sí?
tenemos una leche descremada que se lo pasa por este cartucho con distintos tamaños de filtros, ¿sí? Y que extraen proteínas. Sale por un lado la leche sin proteínas y por otro lado la concentración de proteínas que pasa a enriquecer una leche y tenemos un flor de queso. Bueno, acá el ejemplo de agua, ¿sí? Pasa un agua contaminada por distintos tamaños de filtros que van teniendo distintos sedimentos, polvos, mohos, un filtro más pequeño, otro tipo de sedimentos y partículas más pequeñas. Después tenemos distintos tipos de membranas que van, eh, que van reteniendo partículas más pequeñas que pueden ser virus o algunas bacterias, ¿sí? Y finalmente tenemos una película de carbón que va teniendo los virus, parece actualmente, y sale finalmente el agua potable. Acá tenemos una planta industrial en funcionamiento, ve que son todos cartuchos con distintos filtros por dentro, y ahí tenemos el video donde una publicidad de una empresa que produce filtros para agua. Bien, ¿qué es el ultrasonido? El ultrasonido se denomina a las ondas sónicas con frecuencias mayores a las que puede apreciar el oído humano. En este caso, el control que produce el ultrasonido sobre los microorganismos y las enzimas es debido al efecto de cavitación. El efecto de cavitación ustedes probablemente lo hayan visto cuando andan en una lancha motor o en un barco, o han visto películas de submarinos, que al dar vuelta a las hélices produce muchas burbujas. Esas burbujas se forman y estallan. Bueno, lo mismo sucede dentro de los microorganismos y las enzimas. De este modo, hay una destrucción de los mismos independientemente de la temperatura que se trabaje. También se lo utiliza para extraer compuestos orgánicos y ácidos grasos esenciales y proteínas y distintas moléculas de los productos siempre a temperatura ambiente. De este modo tenemos una muy completo mantenimiento de las características organolépticas y nutritivas de los productos. El ultrasonido se lo combina con temperatura, compresión y ambos para mejorar los procesos. Fíjese, tenemos la termo-ultrasonicación que se utiliza el ultrasonido más temperatura. De este modo, obviamente, hacemos una esterilización para destruir los microorganismos, combinándolos con los ultrasonidos, y obviamente el tratamiento térmico va a ser muy suave, de modo tal que vamos a tener excelentes características finales del producto. Nanosonificación, se utiliza el ultrasonido más la presión. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con equipos de alta presión hidráulica? Bueno, obviamente va a ser más económico el equipo porque no hace falta tanta presión para destruir los microorganismos. Y finalmente tenemos manotermosonicación, donde hay una combinación de temperatura y presión con el ultrasonido. O sea, tendremos menos temperatura y menos presión hidráulica para tener una esterilización del producto. Fundamentalmente se utiliza en productos líquidos, por lo que hablamos del efecto de la cavitación. Actúa a través de la cavitación gaseosa, que ya le expliqué, y bueno, son choques mecánicos que destruyen las células que rodean a los microorganismos. ¿Qué ventajas tiene? Es una evaluación no invasiva de la calidad de los alimentos, o sea, no hay temperatura, no hay
nada de eso. Mejora los procesos de limpieza, desinfección, inactiva microorganismos y enzimas. ¿Qué problema tiene? Hay que tener en cuenta qué frecuencia se va a trabajar, en cuántos hercios, la característica del alimento, la viscosidad, la temperatura, el tamaño, como en todo. Bien, ya que tenemos distintos equipos que utiliza el ultrasonido, pues habíamos bien que son todos con mangueras, sí, o sea, generalmente son productos líquidos o viscosos. Fíjense que, bueno, se lo utiliza con técnicas también en el primer video, van a ver que se utiliza con técnicas, se lo combina con un efecto con plasma frío. Se combina el ultrasonido con plasma frío para extracción de sustancias solubles buscadas. Y en el otro caso, se lo utiliza para la extracción, es un video alemán, para la extracción de antibióticos, de moléculas de antibióticos en aguas residuales, que se ve que se le escapan a la ósmosis inversa y bueno, las distintas filtraciones que utiliza.